que perdió a su titular, como sabemos, hace poco tiempo y que acaba de renovar a su propia secretaria, bueno, pues es quien impulsa la publicación de Días de Radio, Historias de la Radio en México, de Gabriel. Es una espléndida revisión, como digo, de esta historia de la radio, lo que alcanza a contener este número de páginas, porque en cierto sentido es inabarcable, porque el estudio y los textos que están en este libro vienen en tres grandes carriles. Está la historia de las radiodifusoras per se, que hay una gran cantidad de radiodifusoras a lo largo de la historia en nuestro país. La historia de las radiodifusoras se detiene en programas emblemáticos, en programas y personajes de los programas que hicieron historia y que han marcado la vida de la radio en México, y se va del 1919 hasta los últimos que alcanza todavía a retratar y a registrar como esos grandes momentos de la radio mexicana, la radio que hace música, la radio de las radionovelas, la radio del radioteatro, la radio de la información, la radio noticiosa, la radio propaganda, la radio en tiempos de guerra, la radio en tiempos de Vasconcelos, la radio de origen educativo como Radio Educación. Yo me detuve en ese capítulo porque como yo empecé en Radio Educación dije, este me gusta. Y entonces leí con mucho detenimiento cómo toma la figura de Gerardo Murillo, el doctor Atl, que oteaba en el horizonte para ver los paisajes, y cómo ahí en los paisajes se podía ver levemente precisamente la antena de la radio de la Secretaría de Educación Pública en tiempos de Vasconcelos, de Basols, de los grandes personajes de la educación pública mexicana, y cómo la radio formó parte precisamente de la construcción de una parte identitaria del país. La construcción cultural identitaria de México cruzó por muchos espacios, desde luego los muralistas, pero por supuesto por la radio mexicana. Hoy que estamos en la era de Trump y que reviven, no sé por qué, las razones y raíces nacionalistas, bueno, pues ahora vivimos con este libro esta revisión de estas entrañas, de cómo se construye, incluso impulsado desde el propio Estado, estos ejes principalísimos de la identidad nacionalista mexicana y otras cosas. Cruza por Días de Radio una buena parte de la entraña nacional, una buena parte de las luces, de las sombras, de lo que son los grandes vericuetos de un medio tan poderoso y entrañable a la vez como la radio mexicana. Yo felicito a Gabriel por el esfuerzo indudable de investigador, exhaustivo y riguroso de este medio que es la radio. Felicito a los otros autores que han contribuido con textos muy recomendables. Desde luego la parte de las fotografías y de las imágenes que ilustran el libro también es muy atractiva, muy poderosa, entrañable en muchos sentidos. Ver en fotografías y en imágenes a la radio mexicana con sus grandes personajes, con sus grandes siglas, logotipos, imágenes que retratan precisamente la historia centenaria de la radio en nuestro país. Así que felicidades a Gabriel, felicidades a quienes han escrito este libro, a Beatriz, que contribuyó también con muchas imágenes importantes y con lo que significa su presencia indudablemente valiosa siempre, pues por este esfuerzo, por lo que representa permitirnos esta ventana y asomarnos a este fantástico, fascinante mundo de la radio. Gabriel, felicidades por el libro. A todos les recomiendo altamente su lectura, su revisión y su disfrute. Gracias, Gabriel, y felicidades. Muchas gracias, Carmen. Menos mal que no respiró demasiado. Si me dejas respirar un poco más, hablo un poco más. Habla un poco más. Bueno, yo ya que empecé un programa ¿Sí? del digital, reconocí que como cuando empecé a salir a las 11 de la mañana, hoy salimos a la 1,
Dije que me disculparan, que tenía un periodo muy largo de abstinencia radiofónica, pero se me va a curar pronto. Hoy es el remate, yo creo, ya después entraré en cierta zona de normalidad. Buenísimo. Gracias, Carmen. Y entonces, ahora le damos la palabra para que cierre esta presentación.